El Colegio Profesional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Alumnos de institutos públicos de la capital se toman instalaciones exigiendo rebaja la tarifa del transporte. Educación pública del país urge de una verdadera inversión. Alarmante, aumentan cifras de niños refugiados en Estados Unidos. Entérese de estas y otras informaciones a continuación en su programa Acontecer Colprosuma. Hola, muy buenas noches al Magisterio Nacional, a todos nuestros queridos afiliados. Reciban un cordial y cariñoso saludo a todos los que jueves a jueves nos sintonizan en su programa Acontecer Colprosuma. Hoy estamos a 16 de agosto y como siempre les saluda Merari Rodríguez. Hoy con nuevas informaciones en nuestra agenda, las cuales las damos a conocer de inmediato, y es que los estudiantes de diferentes institutos públicos de la capital, con su espíritu revolucionario, se han tomado las instalaciones durante esta semana exigiendo una reducción a la tarifa del transporte, así como su bono estudiantil. Alumnos de diferentes institutos públicos de la capital mantuvieron tomadas las instalaciones durante esta semana exigiendo una rebaja a la tarifa del transporte, así como un bono estudiantil de 1.500 lempiras. El Instituto de Estudios del Arpaz se presente con la toma de instalaciones el día de hoy. Tenemos en cuenta las tres exigencias, las principales. La primera, queremos la baja al precio de los combustibles y su congelamiento. La segunda, queremos que el precio del pasaje del transporte público sea el mismo de antes del aumento. Y la tercera exigencia, como secundaria y en unión con las universidades, exigimos la boleta estudiantil y el bono de transporte para secundaria. Están con nosotros el Aguilar, Ligüeras, está Luis Bourán, está el Técnico Honduras y seguiremos el INTAE también. Las tomas empezaron el día viernes en la jornada de la tarde. Ayer empezó general con todas las jornadas y hoy sí va a ser la apertura del colegio, pero hubo oposición, entonces hasta el nuevo aviso se podrá retomar las clases normales. Por su parte, las autoridades del Instituto Jesús Aguilar Paz manifestaron la manera en que afecta a la economía de los alumnos y padres de familia este aumento. Una decisión unilateral que han tomado los jóvenes, ¿verdad?, protestando por el alto precio del transporte, ¿verdad? Ellos realmente les afecta porque muchos jóvenes toman hasta 2 o 3 buses, y entonces el bolsillo de los padres pues ya es muy fuerte. Entonces a nosotros también nos afecta porque hay mucha deserción de alumnos. Asimismo, los estudiantes del Instituto Central Vicente Cáceres se tomaron las instalaciones exigiendo personal de aseo y vigilancia. El primer punto que hemos tomado como esta toma es la vigilancia y el aseo del instituto. Le han cambiado el gobierno el nombre a nuestra institución y le pusieron Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres, y no se han hecho responsables con la vigilancia, el aseo y la administración del colegio. Entonces exigimos la vigilancia y el aseo dentro del instituto permanente. También exigimos que le bajen al transporte, porque el alza de transporte nos ha estado molestando y nos ha tenido con una crisis aquí dentro del colegio. ¿Por qué? Porque algunos pagan hasta 3 o 4 buses para venir al colegio. Entonces los padres no tienen el presupuesto para estarnos dando todos los días. Ante esto, las autoridades y padres de familia del Instituto Técnico Honduras realizaron este día una asamblea de emergencia con el objetivo de solventar diversos problemas que estudiantes han manifestado. Por otra parte, la violación a los derechos de los docentes es constante. Se cometen irregularidades y nadie hace nada ante estas. Ya son muchos compañeros
los que están exigiendo su permanencia, luego de que han laborado durante muchos años y de manera interina. Es por eso que ahora los compañeros hacen la denuncia y exigen que se respeten sus derechos. La violación a los derechos de los docentes es constante, así como lo manifiesta el profesor Ángel Gaitán, quien exige su permanencia luego de laborar mediante interinato hace 16 años. De estar laborando en esta escuela tengo 16 años, o sea que esta escuela antes era una escuela Proeco. Esta escuela pasó a ser del gobierno. Bueno, le dieron la permanencia a mi compañera, pero la mía todavía yo la sigo peleando. Aquí ando los documentos donde hoy vamos a ir a la dirección departamental porque salió un oficio donde dice que podemos ir a denunciar, a ir a todos los maestros que tenemos problemas y que se nos han violentado los derechos. Yo sí me considero un maestro que me han violentado mis derechos. Aquí usted puede ver mi documentación, todo está en regla. Tengo una exoneración que ellos me extendieron, que ahora ya esa exoneración dicen que ellos no vale. Me mandaron a hacer un examen de convalidación el año pasado, lo hicimos este año en enero, pasé el examen, aquí tengo, usted puede ver la nota con la que pasé y todavía no se me ha dado la permanencia. Se suponía que con ese examen me iban a dar la permanencia y así como yo están varios compañeros, hay como 40 maestros que hicimos examen de convalidación y todavía no nos ha resuelto nada. Entre otras informaciones, mejorar la calidad de la educación es una condición fundamental para poder reducir la pobreza y ampliar las oportunidades. Lastimosamente, en nuestro país no se le apuesta a una verdadera inversión y los centros educativos están abandonados y sin herramientas para mejorar los niveles de aprendizaje. Mejorar la calidad de la educación es una condición fundamental para reducir la pobreza y ampliar las oportunidades. Esto se logra invirtiendo en educación. En Honduras, los centros educativos no cuentan con las herramientas necesarias para mejorar el aprendizaje de los niños y jóvenes. La dificultad es el material didáctico que tenemos, el mobiliario. Somos una de las escuelas que aún tenemos mobiliario antiguo, ¿verdad? Y eso afecta bastante. Somos una comunidad económicamente baja y necesitamos bastante de la merienda. Carecemos aquí de material, demasiado. No tenemos libros de ciencias, de español. Tenemos que comprar nosotros como maestra libros de, ¿verdad?, de otras, Santillana, por ejemplo, para nosotros poder enseñar a los niños. Estamos atendiendo 3 grados, ¿verdad? Y es difícil trabajar así, pero ese pienso yo que es un factor, el factor económico. También puede ser el material didáctico que hace falta bastante. La escolarización sin aprendizaje no es suficiente para alcanzar el futuro prometedor que queremos para millones de niños y niñas. Y luego de la política aplicada en Estados Unidos de cero tolerancia, aumentaron las cifras de niños hondureños refugiados en este país, los que aún no se han podido reunificar con sus padres, y para muchos es por falta de diligencias de consulados, pero este es un tema muy vulnerable y sensible que debe alarmar a la sociedad porque cada día son más niños los que están migrando hacia Estados Unidos. 43 niños hondureños ingresan a diario a refugios en Estados Unidos, según informe de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados de este país, donde se reveló que en los últimos 5 años han recibido 55.828 niños, de acuerdo a defensores de derechos humanos. Esto se debe principalmente porque no han podido ser reunificados con su familia, por la falta de investigación y diligencia por parte de los consulados. Esto se debe principalmente porque no han podido ser reunificados a su familia. Fueron niños que estaban siendo separados por la política de tolerancia cero de Donald Trump y ahora no pueden ser reunificados por falta de investigación y diligencia por parte de los consulados en Estados Unidos. Lo que es necesario para que los niños y las niñas no tengan que entrar a estos hogares
es identificar a los padres, si los padres ya regresaron al país o ya fueron deportados, trabajar con las instituciones de este país para identificarlos y nuevamente buscar su retorno de los niños que así lo ameriten. A criterio de esta defensora de la niñez, no se puede permitir que por falta de diligencias del Estado se vulneren los derechos de la niñez en Estados Unidos. No podemos permitir que por falta de diligencias del Estado sigan vulnerándose los derechos de la niñez en Estados Unidos. O en el estado de Nueva York hay alrededor de 70 niños y niñas de diferentes edades, algunos entre las edades menores de 5 años, que estos ya tenían que haber sido reintegrados con sus familiares, y otros niños adolescentes en edades entre 12 y 15, 16 años. Luego de que estos menores son capturados generando un trauma al ser separados de sus padres durante la recién cancelada política de cero tolerancia, es necesario fortalecer las acciones de seguimiento con los niños retornados al país y garantizarles sus derechos. Es necesario fortalecer las acciones que se realizan desde las instituciones de gobierno. Definitivamente vemos un vacío en las acciones de seguimiento que se les da a los niños retornados. Debemos asegurar que el niño pueda regresar a la escuela, esté en un ambiente seguro y tenga alimentación, acceso a la salud, como todos los niños y las niñas. Y es que sabemos que actualmente el sistema educativo está en crisis, está en calamidad. Cuando decimos que tenemos más de 7,000 centros educativos unidocentes, más de 4,000 bidocentes, cuando 7 de cada 10 niños están llegando desnutridos a sus centros educativos, donde hay una Secretaría de Educación intervenida y no con esto dando respuesta a toda esta problemática que se vive actualmente en el sistema, donde los más perjudicados somos los docentes y los niños que están migrando hacia otros países, y esto es alarmante porque las estrategias implementadas por este gobierno son un completo fracaso. Esto lo vemos reflejados en estas cifras. Otro punto importante que debemos abordar para mejorar la calidad educativa y los sistemas de enseñanza-aprendizaje son las creaciones de laboratorios de computación, tecnología de punta en los centros educativos, la contratación de docentes que puedan impartir la clase de inglés, ya que solo de esta manera podemos formar niños y jóvenes competitivos para este mundo globalizado. Cuando un centro educativo cuenta con maestros de inglés y computación, mejoran los rendimientos académicos a criterio de docentes, ya que se desarrollan otras destrezas en los estudiantes, privilegio con el que la mayoría de centros educativos no cuentan. Para nuestra escuela es un privilegio tener 2 maestras pagadas por la Municipalidad de Taulabé, en el área de computación y en el área de inglés. Tenemos 2 grados asignados cada uno. Y estando la maestra de computación y la maestra de inglés, entonces nosotros hacemos que un maestro en clases de inglés, otro recibe clases de computación. Entonces el maestro aprovecha con el grado que le quedó a avanzar en algunos temas que tal vez no tiene por la cantidad de alumnos que se encuentran. El rendimiento para nosotros es muy bueno porque los niños lo que no aprenden con el maestro lo van a aplicar allá pues en las otras aulas. En el mundo globalizado en el que estamos, se hace indispensable el manejo del inglés y la computación para poder ser competitivos al momento de ingresar al campo laboral. En la actualidad es muy importante porque los niños así van desarrollándose, aprendiendo, bueno, yo les enseño el abecedario y ellos van aprendiendo a utilizar el teclado, el mouse, y así se desarrollan en la vida cotidiana o en un experimento que, bueno, la computación es muy importante hoy en día. Ellos van en su trabajo, tienen que saber encender una computadora, entonces ya ellos no quedan así como ingenuos en eso, sino que ya saben hacerlo. Es bien fundamental en esta época porque si usted observa la mayoría de los trabajos, ahora usted tiene que saber el inglés. Si usted va a una empresa, lo primero que le dicen es qué idiomas habla, o le preguntan que hasta qué tipo de secundaria llegó, si sacó 6º grado, el colegio, la universidad. Pero sí, el inglés es bien fundamental casi en todos los trabajos ahorita en Honduras. La mayoría de las empresas donde usted vaya le solicitan que usted por lo menos sepa hablar
el segundo idioma, que es el inglés, que nosotros los hondureños hemos aprendido. De igual manera, se hace un llamado para que estas docentes sean remuneradas de acuerdo a su labor. Las maestras, cada una de ellas tiene un sueldo de 2.000 lempiras mensual. Equivale a 500 lempiras mensual. En 6 días yo creo que sale como 80 lempiras. Ellas ganan menos de la mitad de lo que gana un jornalero. La educación amerita de manera urgente al menos 100,000 computadoras para cubrir el nivel básico, así como la contratación de 5,000 docentes que impartan la asignatura de inglés. Y queremos decir esto, la crisis en el sistema educativo no es por la irresponsabilidad de los docentes, como el gobierno se lo quiere hacer creer a la sociedad o vender esta idea falsa. Esto es producto de una falta de voluntad política, una falta de inversión, de aumentar el presupuesto, señores. La educación pública de nuestro país en estos momentos urge de una verdadera inversión. Los docentes de la aldea Ilamapa del Distrito Central denuncian la falta de agua potable en sus centros educativos, así como la carencia de sanitarios, ya que solo cuentan con 2 para 100 niños que conforman la población estudiantil. Nosotros tenemos bastante necesidad, tenemos mucha necesidad en cuanto a los sanitarios, porque tenemos una población de casi 100 niños y solo tenemos 2 sanitarios para esos 100 niños. Tenemos problemas de agua, a esta escuela tiene más de 2 años que no llega el agua, no nos viene, tenemos que comprarla. A estas necesidades se le suman las condiciones deplorables en las que se encuentran los centros educativos. 18 años que tenemos de funcionar, no hemos tenido ayuda hasta el momento, hasta este año creo que se nos ha dado una respuesta a una solicitud que ingresamos, pero todavía estamos esperando que nos puedan venir a ayudar. Otra dificultad que se presenta en este centro educativo es el traslado de los alumnos por sus escasos recursos económicos. Diariamente ellos pagan transporte para llegar hasta acá y usted sabe ahora con esta condición de que le han aumentado el transporte, pues igual eso encarece un poquito más lo que es la situación del niño para poder trasladarse al centro educativo, porque eso es un gasto diario. La poca inversión en educación está impactando en la niñez, provocando deserción escolar, migración, entre otros, ya que la escuela pública ante sus condiciones de calamidad no está siendo un lugar atractivo para los menores. Y en este espacio damos a conocer el 90% de los centros educativos se encuentran destruidos en nuestro país. Ya escuchaban ustedes, la docente no tienen sanitarios, agua potable, energía eléctrica, material didáctico, no llega a la merienda escolar. Muchos niños están desnutridos y necesitan todos estos implementos para poder hablar de mejorar una calidad educativa. Ante esto podemos comenzar a hablar de un pacto social para el bienestar de nuestros niños y jóvenes, para mejorar la escuela pública, la educación pública, para garantizarle ese derecho fundamental a todos nuestros niños y jóvenes hondureños. Entre otras informaciones, queremos felicitar al Instituto Central Vicente Cáceres, pionero de la educación pública de nuestro país, quien durante esta semana celebraron sus 140 años de existencia. El reconocido y emblemático Instituto Central Vicente Cáceres, pionero de la educación pública en el país, festejó a lo grande sus 140 años de fundación, con baile, música y hermosas palillonas que adornaron este evento. El carisma, ocurrencias e inteligencia son parte del perfil que define a los centralistas, inconfundibles por su uniforme gris y blanco, quienes también se han destacado por presentar los mejores cuadros de pelotones, palillonas, cadetes y pomponeras, entre otros. Este instituto alberga un estimado de 6,000 estudiantes y unos 300 profesores. A lo largo de su historia ha graduado con honor a grandes profesionales y destacadas personalidades del país. Por eso festejaron con diversas actividades como un show musical con la banda de guerra que tocó la reconocida canción La Chica del Central para poner a bailar a los presentes en el auditorio del colegio.
Fue el 13 de agosto de 1878 que el ahora Instituto Central Vicente Cáceres vio la luz para formar a generaciones de jóvenes de distintos puntos de la capital y de otros sectores del país. Inició con el nombre de Colegio Nacional de Segunda Enseñanza durante el gobierno del presidente Marco Aurelio Soto. Hoy los centralistas con mucho orgullo celebran sus 140 años de servicio a la población. ¡Felicidades, centralistas! Y nosotros de esta manera culminamos con este espacio informativo, no sin antes presentar nuestra opinión editorial titulada Lo que está a la vista no ocupa anteojos, seguido de Panorama Gremial Educativo. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Lo que está a la vista no ocupa anteojos. Durante muchos años hemos venido denunciando la crisis que vive el sistema educativo nacional, pero los gobiernos, ante este hecho, hábilmente desvían la atención señalando que la decadencia en el sistema educativo obedece a la irresponsabilidad de los docentes y padres de familia. Los políticos irresponsables que nos gobiernan, bajo la costumbre de siempre estar mintiendo y con la maña de siempre estarle echando la culpa a otros, en este caso el sistema educativo en Honduras no es la excepción. Y de igual forma, para no resolver el problema o la crisis en el sistema educativo, le echan la culpa a los maestros en primer lugar y a los padres de familia. Cada gobierno que asume el poder, sin importar de qué partido sea, se inventa un nuevo modelo educativo. Pero irónicamente, para hacer estos cambios nunca se invitan a los actores del proceso: docentes, padres de familia, niños, jóvenes y sociedad civil. Lo que hacen es traer asesores extranjeros que nada conocen de la realidad que vive nuestro país, pretendiendo implementar planes y estrategias que han tenido incidencia en los países de donde ellos provienen. Cuando estos grandes estrategas extranjeros y hondureños se reúnen en lujosos hoteles, se les olvida de qué país están hablando. Pero además, a estos genios también se les olvida que cuando se construye una estrategia para revisar o cambiar el modelo educativo, también deben de estructurarse una estrategia económica financiera sobre el presupuesto que se necesita para poder ejecutar semejante cambio, que en la mayoría son equivocados, en lo cual los resultados que tenemos en Honduras lo confirman. El problema es el presupuesto, y como lo han confirmado los dos últimos ministros de Educación, donde con claridad han expresado que el Ministerio de Educación no tiene dinero para ejecutar los cambios que son urgentes. Ahora se inventan una intervención, como quien dice, ahora sí va a cambiar, o posiblemente es que la tal intervención tenga una agenda oculta que, como siempre, nos lleva a la intención de la privatización. Lo que está a la vista no ocupa anteojos. El 90% de los centros educativos están destruidos. No hay pupitres para que los niños se sienten a recibir las clases. La mayoría de los centros educativos, urbanos y rurales, no tienen agua, ni luz. No hay textos de español y matemática, ni mucho menos del resto de asignaturas. No hay laboratorios. A los niños les quitaron la merienda escolar, eliminaron la matrícula gratis. Los niños abandonan la escuela permanentemente. Se cierran escuelas y colegios. Se les cierran las puertas a los jóvenes para que no puedan ingresar a los colegios y a las universidades. Hay más de 7,000 escuelas unidocentes donde un solo maestro imparte clases a todos los grados. Y en esas escuelas no hay agua, ni luz, ni servicios sanitarios. Se necesita contratar más de 20,000 maestros para dar una cobertura real a la poca oferta en el sistema educativo. Y sumado a esto, los maestros no han recibido ningún incremento salarial en los últimos 9 años. Para resolver estos problemas no se necesita hacer un gran estudio, ni tampoco intervenir el Ministerio de Educación. Sencillamente, lo que se necesita es incrementar el presupuesto y la inversión para la educación pública. Lo que está a la vista no ocupa anteojos. Es decir, nuestros gobernantes y los políticos en general quieren mantener postrado el sistema educativo hondureño y mantenernos sometidos a la ignorancia.
De igual forma, mantenerlo dormido para que no entiendan que todos estos lamentables resultados que tenemos en la educación son producto de los malos presidentes que tenemos, de los malos políticos que tenemos, que solo ellos y nada más que ellos son los responsables de la desgracia de la educación pública. Que estos políticos farsantes no sigan engañando al pueblo de que los responsables son los maestros y padres de familia, de que las cosas no funcionen bien en la educación, cuando a la vista está que los maestros con sus pírricos salarios y los padres de familia con enormes sacrificios sostienen la educación pública. Pero igual, nuestros gobernantes con poca dedicación y total ignorancia de los grandes problemas de la educación y el hambre en nuestro país, lo que hacen es desviar la atención, viviendo de escándalo en escándalo. La mayoría de los medios ejecutan de manera perfecta la estrategia mediática del gobierno para desviar la atención, que en los hospitales no hay medicina ni médicos, que en las escuelas y los colegios están colapsados, que los gobiernos nacionalistas le han bajado el presupuesto a la educación 3 veces, que los niños van sin comer a la escuela. Entonces, ¿sobre qué base queremos construir una gran nación? Si en este país no están convencidos ni los gobiernos, ni el pueblo, ni los grandes profesionales, ni los directores de medios y la sociedad en general, de que todos los niños y jóvenes deben recibir una educación con calidad, y ahí mismo convencernos de que el Estado y su gobierno están obligados a intervenir en la educación, para que entonces dejemos de ser un país subdesarrollado, y que el día de mañana nuestros jóvenes tengan una oportunidad de poder tener una vida digna y familias alegres, para que Honduras sea un país cada día más próspero. Nosotros en el Colprosuma y los docentes en general hemos denunciado y lo continuaremos haciendo la crisis que vive la educación pública. Y en esta denuncia permanente hemos manifestado que no se trata de grandes estudios para saber que en las escuelas y los colegios se necesita que los niños y los jóvenes coman, que en los centros educativos haya agua y luz, que se construyan servicios sanitarios, ya que actualmente hay un sanitario para cada 100 niños, que se eliminen las escuelas unidocentes, que hayan bibliotecas, que los maestros gocen de salarios dignos, que se contraten más maestros, que se contraten 5,000 maestros de inglés anualmente, que se construyan al menos 600,000 pupitres para que los niños no reciban clases sentados en el suelo, etcétera, etcétera. Lo que está a la vista no ocupa anteojos. Esta es nuestra gran lucha, salvar la educación pública. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Bien, compañeros, y continuamos en el segundo segmento de nuestro programa. En esta ocasión es un placer presentarle a ustedes al doctor Hugo Noé Pino, un economista muy reconocido de nuestro país, al cual le damos la bienvenida a nuestro programa. Un placer estar con ustedes. Doctor, vamos a desarrollar un tema muy importante, como ya lo mencionábamos en nuestro editorial, lo que está a la vista no ocupa anteojos, y es la crisis en la que vive el sistema educativo actualmente, donde los gobiernos o el gobierno actual hábilmente desvía la atención, señalando que la decadencia en el sistema obedece a la irresponsabilidad de los docentes y padres de familia, cosa que para muchos esto no es así. Así es, sin lugar a dudas, realmente cuando uno oye hablar a los funcionarios públicos del gobierno de facto actual, parecería de que acaban de llegar a sus puestos. Se olvidan que el partido de gobierno es el mismo partido que desde 2010 está manejando los asuntos gubernamentales de Honduras. Y en este caso, la política educativa, así como la política energética, la política de salud,
la política de seguridad social es un desastre, y cuando no se tiene formas de presentar realizaciones, entonces lo más fácil es culpar a terceros de los fracasos que se han tenido. Y tal vez podría ser que el fracaso es el modelo educativo que el gobierno está implementando actualmente. También esto lo vemos reflejado, doctor, en los informes académicos recientemente presentados, donde nuevamente se refleja una reprobación del 60%, y esto durante los últimos 4 años. Así es, y esto es producto de esa concepción totalmente equivocada del gobierno anterior y del gobierno actual, que piensan que aprobando leyes se resuelven los problemas. La ley marco de educación, por ejemplo, la ley fundamental de educación, que tanta propaganda le hicieron que iba a transformar el proceso educativo, obviamente se ha quedado más en tinta muerta que en realmente en programas específicos que ayuden a mejorar la educación. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, la hostilidad manifiesta contra los maestros, contra precisamente los que son los soldados que luchan por mejorar la calidad educativa del país. Parece que se crearan leyes para perseguir a los docentes. Es que esa ha sido una de las políticas. Mire, allí pusieron a un señor que lo que menos tenía era de ministro, un señor que acusaba a los maestros de ladrones, de alcohólicos, de haraganes. Es decir, uno no se explica cómo se van a ganar batallas con soldados forzados. Nunca se habló de programas de capacitación a los maestros, nunca se habló de la infraestructura escolar que está realmente destruida, nunca se habló de mecanismos específicos que tendieran a mejorar la educación. Siempre ha sido una labor en abstracto, y ahora aparece nuevamente, recientemente, que se está anunciando una nueva reforma del sistema educativo, cuando lo que ha existido es una total parálisis de la política educativa del gobierno. Y es que este mismo señor que usted menciona le redujo el presupuesto a la educación, o bueno, él presentó esto al Congreso Nacional, hasta fue aplaudido por muchos diputados, cuando sabemos que un país puede alcanzar niveles de desarrollo invirtiendo en educación. En la gestión de este señor se reduce el presupuesto a la educación, pasamos de un 8.1 del Producto Interno Bruto, si no me equivoco actualmente es el 5.2 de este Producto Interno Bruto que va destinado a educación. ¿Esto, doctor Noé, estaría agudizando más la crisis al sistema educativo? Lo que ha pasado, y nuevamente en declaraciones de funcionarios públicos, por ejemplo, con el caso de la inversión en educación, mucha de esta inversión tiene que ver con las instalaciones físicas de las escuelas y de los colegios. Prácticamente eso fue abandonado y las instalaciones se han deteriorado, y por eso miramos periódicamente en los periódicos o en la televisión niños sentados en el suelo o debajo de un árbol atendiendo clases, o cuando llueve escuelas inundadas, etcétera. Y ahora los funcionarios dicen, no, es que para reparar eso se necesitan 10.000 millones de lempiras y no se puede hacer de la noche a la mañana. Pero señores, ustedes tienen casi 10 años de estar en el gobierno, lo que quiere decir es que no han invertido en educación, y ese es uno de los problemas. Y todo esto que yo señalo en relación a la inversión en infraestructura, inversión en capacitación docente, en merienda escolar, muchas de las cosas que han sido recortadas se traducen en los rendimientos que se señalan en los últimos 4 años, muy bajo del nivel educativo. Y esto no llega únicamente a nivel de ministro, de ministro, esto lo lleva al presidente. El presidente de la República, usted lo mira en actos públicos y todos tienen que ver con seguridad. Entrega de carros blindados, mayor presupuesto para a la policía, instalación de
de cárceles, instalaciones de cuarteles de la policía militar, pero usted nunca lo ha visto atendiendo una mesa de educación, poniendo liderazgo o cosas así por el estilo. ¿Por qué, doctor? Porque no le importa la educación, simple y sencillamente lo que es educación, salud, a él lo que le importa son los programas sociales en donde anda repartiendo bolsas solidarias, ecofogones, techos, pisos de cemento, porque eso es lo que él considera que le atraen los votos de la gente más humilde del país, que en función de recompensa le va a dar su voto. Pero los problemas del país están abandonados, inclusive el problema de seguridad que tanto se ufanan de que se han reducido el nivel de homicidios, pero pregúntele a la mayoría de la población cuál es la percepción, pregunte cuánto tienen que dedicar los colegios y las escuelas para proteger a sus estudiantes. ¿Por qué? Porque no está la seguridad. Las extorsiones que tienen realmente crucificada a la pequeña y mediana empresa, que es a quien se les cobra, también sufre. Entonces, lo que no ha habido es una política educativa que responda a los intereses del país. Y es que justamente el gobierno somete al pueblo en la ignorancia para que el pueblo no sea capaz de detectar que ellos están implementando muy mal estas estrategias, sobre todo al no invertir en educación. Usted menciona, ellos invierten grandes cantidades de dinero en seguridad, pero vemos que en los centros educativos esto no se ve reflejado. Vemos que han aumentado los índices de violencia, estudiantes asesinados, docentes asesinados, casos que han quedado en la impunidad. Siempre nosotros lo hemos manifestado, no queremos militares en los centros educativos porque esto genera un ambiente de zozobra entre los estudiantes, pero sí queremos que se le garantice a los estudiantes este derecho y por supuesto a su tranquilidad. Sin lugar a dudas, es que la seguridad no es únicamente el acto de represión o captura de delincuentes, es también de prevención, de evitar que sucedan. ¿De qué sirve ir a que la gente esté denunciando extorsiones o asaltos? Ya la gente ni lo hace, porque sabe que no se cuenta con el aparato necesario ni la voluntad política para resolver los problemas. Entonces esto está obviamente afectando la calidad educativa y la cobertura. Mire, ¿cómo es posible que nosotros pensemos que Honduras puede avanzar económicamente cuando 6 de cada 10 muchachos entre 15 y 18 años no terminan la secundaria? Y se nos habla de un plan 2020, se nos habla que vamos a competir a nivel internacional. Toda una serie de promesas que venimos oyendo, todos los años nos repiten lo mismo. Yo acostumbro a decir, y por eso lo repito, que el verbo preferido de los funcionarios del gobierno de facto es el futuro. Porque siempre hablan, vamos a hacer, va a ocurrir, pero nunca hablan de hechos concretos que puedan determinar como realizaciones. Nunca hacen nada, y lo que usted menciona es algo muy importante porque los pocos jóvenes que logran egresar de las universidades van y se encuentran a un campo laboral o donde no hay empleo. No hay empleo para los jóvenes, van y se encuentran con esta falta de oportunidades. Más del 50% de los jóvenes que egresan no ejercen su carrera porque no encuentran una oportunidad, y esto también son factores que el gobierno actualmente no les está poniendo la atención requerida, una falta de voluntad completamente por parte de los políticos. No, sí, y es que en el fondo lo que debemos darnos cuenta que el modelo político tradicional de Honduras está en crisis. Está en crisis de todo punto de vista. ¿Por qué? Porque los políticos lo único que quieren hacer es acceder al poder para robar o para incumplir promesas o para hacer ambas cosas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Mire, solo vino la MASI a Honduras y en un periodo de 2 años logró documentar una serie de casos de corrupción. Ahora lo que estamos viendo en el Congreso Nacional es una ofensiva en contra de los que luchan contra la corrupción, disminuyéndose las penas por corrupción, aprobando medidas, inclusive en el presupuesto general de la República, para blindarse ellos,
Entonces, todo ese modelo está realmente en crisis y por eso yo estoy convencido de que lo que este país necesita es una Asamblea Nacional Constituyente en donde los partidos políticos tengan la oportunidad de renovarse, de quitarse todo ese lastre de las políticas tradicionales para realmente crear una nueva constitución y un nuevo proyecto nacional que nos permita salir de la situación sumamente difícil para la mayor parte de hondureños. Y para la educación, doctor, sería tal vez una alternativa, un pacto social integrado, claro, por los docentes, que son el eje fundamental de todo esto. Puede ser sociedad civil, iglesias, empresa privada, el mismo gobierno. Escuchamos que hablan de pactos fiscales, pero ¿por qué no hablar de un pacto por la educación pública? No, claro, definitivamente. Yo creo que allí eso debe de ser la característica principal. Realmente la educación, como se ha venido señalando por mucho tiempo, es uno de los aspectos fundamentales para que un país pueda progresar. Es la primera necesidad de una nación y por lo tanto eso debe, el pacto social que se podría hacer con una Asamblea Nacional Constituyente y una nueva Constitución, debe darle al sector de educación el papel el que se merece y que todos luchemos desde diferentes campos en mejorar la educación y hacer que nuestros niños y niñas, nuestros jóvenes tengan la oportunidad de poder competir en un mercado laboral mucho más complejo y limitado que en el pasado. Y otro aspecto importante, doctor, es que ahora con la intervención a la Secretaría de Educación vemos que es el reflejo del fracaso del gobierno, como usted lo mencionaba, un modelo político en crisis, pero también vemos cómo fracasa porque aquí el mismo gobierno se está interviniendo. ¿Cuál es el objetivo o cuál debería de ser el objetivo de esta intervención a la Secretaría de Educación? Porque claramente esto no va a resolver, no va a solventar la crisis. No, son estrategias de mercadeo realmente, porque al final es inaudito que se hable de una intervención. Si usted no está de acuerdo cómo está funcionando el ministerio, pues cambie el ministro y dele las indicaciones de lo que tiene que hacer. ¿Por qué necesita nombrar una interventora? Esa ha sido la palabra favorita de este gobierno para encubrir su incapacidad de resolver el problema. Y vemos que no funciona, así como intervinieron en el Seguro Social, actualmente vemos que continúa la crisis. Los que aportamos no estamos recibiendo lo que realmente necesitamos. No hay medicamentos, la gente se muere, le dan las citas médicas muy prolongadas, entonces esto no le funciona al gobierno. Fíjese que precisamente el día de hoy tuve una conversación con una persona que tiene conocimiento muy cercano de las finanzas del Seguro Social y me señalaba de que de pronto se va a conocer que la situación financiera del seguro es muy precaria. Y como dice usted, las intervenciones no funcionan, son las justificaciones para hacer muchas cosas, en algunos casos para tapar cosas, en otros casos para llevar agua a su molino y es realmente un contrasentido que teniendo usted la posibilidad de nombrar a la gente y que se haga, usted esté nombrando interventoras y como se ha señalado en la mayor parte de los casos estas interventoras no han dado los resultados. Porque nada garantiza que esta intervención va a mejorar las condiciones de los niños y jóvenes en los centros educativos. No, usted va a ver que eso va a pasar. No sabemos cuál es la agenda que lleva la interventora, eso lo vamos a saber realmente hasta que se tomen algunas actividades. Algunos dicen que es que va a despedir gente, pero esto tiene otra connotación, no tiene la connotación, digamos, de reforma educativa integral, en donde se llegan a consensos sobre hacia dónde debemos ir en materia educativa, sino que seguimos en esa política barata de tratar de imponer las cosas en vez de llegar a consensos. Y es que vemos que en esta
intervención también, eso no es garantía de que van a mejorar las cosas en el sistema educativo. Ya muchos decían que el ministro de Educación quedaría como una figura decorativa. Entonces, ¿será que el ministro de Educación tendría que renunciar a su cargo? Porque las decisiones más importantes, como lo hemos visto en otras secretarías, la va a tomar la Junta Interventora. Mire, a mí me nombran una interventora, siendo yo ministro en cualquiera de los ramos, y yo inmediatamente renuncio. Porque eso es realmente es decirle claramente, mire, yo no confío en lo que usted hace. Usted no está rindiendo como tal y por eso necesita esta interventora. Pero como la característica de este gobierno ha sido de que todo el mundo agacha la cabeza a decirle al dictador que sí, entonces vamos a ver qué es lo que pasa específicamente con el ministro de Educación. Porque retomando lo que mencionábamos en cuanto al presupuesto, el ministro de Educación y la exministra, la doctora Rutilia Calderón, manifestaron que no es mucho lo que se puede hacer en la Secretaría de Educación con el presupuesto que se cuenta actualmente. Pero ¿será que la ejecución de este presupuesto no es la mejor? Se estarán yendo más en gastos administrativos que quizás en construcciones escolares o en mejorar las condiciones de los centros educativos. Mire, generalmente el análisis de presupuesto divide el gasto público en dos ramas que se aplican a la educación también. En gasto corriente, lo que se va en lo que quiere decir sueldos y salarios, que en el sector de educación es la mayoría, obviamente, porque lo que necesita usted es un contingente de maestros que sean los que enseñen. Gasto corriente también incluye bienes y servicios, en algunos casos transferencias, como el presupuesto de educación también hace transferencias. Y luego está el gasto de capital, que es lo que se denomina, son las inversiones desde el punto de vista de construcción de escuelas y colegios, las reparaciones también de escuelas y colegios, la compra de mobiliario, la compra de equipo de computación, etcétera. Entonces, en lo que se refiere a esto, es cierto que la mayor parte del gasto en educación es gasto corriente, pero es por su naturaleza, no porque sea excesivo el gasto administrativo, sino que dado que los salarios son una parte sumamente importante. El problema es que en el gasto de capital, en inversión, realmente, como lo hemos señalado, no ha habido, digamos, una política clara a fortalecer la inversión en el sector educativo, ni la ha habido en el caso de fortalecer la capacitación docente. Tocando un punto importante como lo es la capacitación docente, que sin duda es urgente para todos nuestros docentes, otro punto importante es el salario. Usted como economista, considera que un docente con un salario actual de 9.863 lempiras, sumándole a esto los altos costos de la canasta básica, la inflación, la devaluación de la moneda, goza de un nivel de vida de acuerdo a su elevada misión, como lo establece el artículo 165 de la Constitución de la República? Bueno, obviamente un nivel de salario de esa naturaleza es equivalente al salario mínimo en Honduras, que anda alrededor de 8.500 en promedio. Obviamente que eso no es un estímulo para los maestros. Lo que yo no sé es si actualmente se está aplicando el Estatuto del Docente, que le da la posibilidad de un mayor nivel de ingreso de acuerdo a algunas características, zonaje, por ejemplo, el caso de si se tiene una licenciatura o una maestría. Pero obviamente hay mucha gente que insiste en que los maestros de Honduras son los mejores pagados de Centroamérica, cosa que realmente no es así, en primer lugar, y en segundo lugar, que para la mayor parte de los maestros apenas alcanza para cubrir sus necesidades básicas. Entonces, haciendo así un cálculo con factores como los que ya le mencionaba, los altos costos de vida, devaluación, inflación, ¿cuál podríamos decir un aproximado que debería ser el salario de un docente
actualmente, bueno, si el gobierno le apostara a invertir más en educación? Es muy difícil para mí poder señalar, digamos, una cantidad específica, pero sí tiene que ver en correspondencia con los demás sueldos en el sector público. Pero cuando usted mira, por ejemplo, de que un presidente de la Corte Suprema de Justicia gana 150,000 y usted con la cantidad que usted señala se da cuenta de que hay una enorme desproporción, digamos, en los salarios de la administración pública. En estos casos yo creo que debería de haber una política más racional en cuanto a la asignación de presupuesto para sueldos y salarios. Cuando decimos que cómo es posible que un funcionario público pueda ganar más que un docente, que es el que forma generaciones tras generaciones para poder crear una vida de desarrollo en el país. Así es, y en este caso es bastante claro. El caso que más ha utilizado el gobierno en los últimos años es el mejoramiento de la policía, de los salarios de la policía, pero principalmente del ejército, ¿verdad? Porque el ejército es el principal garante de este gobierno de facto. Pero cuando se trata de mejorar los salarios de los soldados que van a combatir a la ignorancia y que van a capacitar, ahí no hay el mismo trato. Claro, y es que estos son los únicos que pueden garantizar que el gobierno pues se mantenga donde está actualmente, o los que pueden garantizar sus intereses políticos. Doctor Hugo Noé Pino, si la base fundamental para el desarrollo de cualquier país, porque esto lo podemos ver desde varias perspectivas, pero si la base fundamental es la educación, ¿cuál cree usted que deben ser las medidas o las acciones puntuales que se deben tomar por parte de las autoridades actualmente, ya aún cuando hemos dicho que existe la falta de voluntad política, pero cuáles serían esas acciones? Uno de los elementos, usted lo mencionó en el transcurso de la entrevista, que es lo que tiene que ver con un pacto por la educación, es decir, un consenso nacional hacia dónde ir, luego una revisión exhaustiva del presupuesto, no solamente de educación, sino que el presupuesto general de la República, para ver cómo se reasignan recursos, no solamente desde un punto de vista absoluto de la cantidad, sino que cómo se utilizan más eficientemente, porque eso es una obligación que hacer desde el punto de vista de la eficiencia del gasto. Y en tercer lugar, crear las mejores condiciones que tanto desde el punto de vista de profesores, estudiantes y desde el punto de vista presupuestario, cuál es el mejor contexto para que la educación se desarrolle de la mejor forma. Y tal vez este mejor contexto sería invertir más en educación, en infraestructura. El mismo Banco Mundial en algún momento lo resaltó, que en nuestro país hay escolaridad sin aprendizaje. Es por eso que se reflejan estos índices de muy bajos rendimientos académicos. Doctor, pero otro flagelo que debe ser muy importante y estrategias que se deben tomar es cómo podemos evitar que nuestros niños hondureños migren hacia Estados Unidos, porque vemos que estos índices han aumentado, quizás porque ya la escuela pública no es atractiva para ellos, o quizás porque ellos buscan una reunificación familiar. Yo creo que la respuesta está en las dos razones principales por las cuales las familias y los niños, adolescentes y hombres y mujeres emigran. Las dos razones principales son, primero, la violencia que se ha generalizado en el país, aunque lo traten de negar, sigue siendo muy alta, y en segundo lugar, la situación económica. El hecho de que un padre de familia, una madre de familia no puedan suplir las necesidades del hogar, hacen que la gente, a pesar de todos los peligros, a pesar de todas las penurias que tienen que pasar en su viaje, traten de emigrar hacia los Estados Unidos por una vida mejor. Estamos desviando actualmente, o quizás esa sea una estrategia de marketing, como usted lo mencionaba anteriormente. Estamos viendo escándalo tras escándalo, y esto está desviando la atención de los gobernantes para ocuparse de los verdaderos problemas, como lo son la violencia,
como es la falta de empleo, la falta de oportunidades para los jóvenes, no garantizarle los derechos a los niños, brindándoles una mejor educación. 7 de cada 10 niños llegan desnutridos a sus centros educativos de acuerdo a las cifras que nosotros manejamos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer ante esta crisis? Bueno, yo insisto de que la única forma es creando todas las condiciones necesarias para una Asamblea Nacional Constituyente que permita al pueblo hondureño redactar una nueva constitución en donde todos estos elementos de un pacto por la educación, un pacto fiscal en términos generales, metas comunes para los hondureños, que la gente se sienta orgullosa del gobierno que tiene, que no se miren cosas como la serie de recriminaciones que se hacen a las autoridades, ese robo descarado de las elecciones generales en noviembre pasado, esa institucionalidad que está por los suelos en Honduras, en donde no hay separación de poderes, en donde la impunidad predomina. En donde se ha perdido el Estado de Derecho también. Totalmente, y donde la corrupción ha hecho sus principales campos, porque este aspecto que está señalando, ha habido unos escándalos que quieren tapar el mar de corrupción que ha existido en nuestro país y que está saliendo con el Seguro Social, con la Secretaría de Agricultura, con la compra de alimentos, con los fideicomisos, en fin, con toda una serie de aspectos que le hacen mucho daño al país. Y es que no necesitamos también, doctor, de grandes estudios para darnos cuenta realmente cómo está la situación del país, o que organismos internacionales vengan y se lo digan, porque aquí lo que está a la vista no necesita anteojos. Todos sabemos claramente, quizás otro sector porque está sumergido en la ignorancia, pero los que podemos hacer o los que podemos ser críticos de esta situación sabemos lo que realmente está pasando. Ya para finalizar, doctor, ¿cuál sería ese mensaje o lo que nosotros desde este punto como docentes podemos aportar para que se mejore esta crisis en el sistema educativo que está afectando duramente a la niñez de nuestro país? Yo creo que en ningún sector, ni en educación, ni en salud, ni en seguridad social, ni en infraestructura, van a haber cambios hasta que este modelo político tradicional realmente termine de desintegrarse. Ya tiene muchas fisuras que se están manifestando en diferentes formas, la corrupción es una de ellas, pero una vez que se complete esa ruptura y que la gente tenga la oportunidad de oxigenar la democracia hondureña, vamos a tener la oportunidad de construir alternativas que tanto en el sector de educación como en los demás sectores importantes de la economía y de la sociedad hondureña son necesarias para realmente tener un progreso y un crecimiento económico con equidad. Doctor Hugo Noé Pino, agradecemos su participación esta noche con nosotros. Un placer, como siempre, tenerlo en nuestro programa Acontecer Colprosuma, y reciba pues un saludo de la Junta Central Ejecutiva de nuestra organización y muchas gracias como siempre. Un abrazo a todos los maestros y maestras de nuestro país. Y a cada uno de nuestros compañeros agradecemos como siempre su fiel sintonía. Nos encontramos el próximo jueves. Buenas noches. Hemos presentado su programa Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.